Vamos a trabajar los aumentos de costura del pantalón infantil. Para este pantalón vamos a trabajar en cintura 1 centímetro, en costado podemos trabajar 1 o 2 centímetros según se desee, en bota 2 o también según como vayamos a trabajar la costura o el dobladillo del pantalón, en entrepierna 1 y en tiro 1. Esto mismo lo vamos a hacer con el posterior, aquí ya lo adelantamos. Aquí lo que vamos a hacer es paralelo entonces a las líneas, vamos a marcar los aumentos de costura. Aquí en cintura ya marcamos 1, en tiro entonces vamos a marcar 1 centímetro paralelo a la curva. Paralelo a la curva de la entrepierna también marcamos 1 centímetro. Lo mismo paralelo a la línea de la bota, vamos a marcar los 2 centímetros que le dimos también a nuestro delantero. Y en el costado, entonces vamos a generar 1 centímetro, pero algunas personas prefieren generar 2 centímetros de costura en el costado. Si damos 2 centímetros de costura en el costado delantero, generamos 2 centímetros en el costado posterior. Y ahora pues vamos a generar nuestras líneas de nuestro molde final, ya uniendo los aumentos de costura. Terminamos ya la entrepierna, ahora vamos a hacer la bota. Y por último, el costado. Unimos todas las amplitudes. Entonces ya hemos generado lo mismo, las mismas amplitudes que en el delantero, 1 centímetro en cintura, 1 centímetro en tiro, 1 en entrepierna, 2 en bota y 1 en costado. Como lo acabo de decir, si ustedes desean, lo pueden trabajar de 2 centímetros en el costado. Para la pinza marcamos nuestros piquetes de pinza en cintura y el piquete de largo de pinza. Trabajamos la pretina según el ancho deseado de la pretina. Vamos a decir que queremos una pretina de 3,5, entonces tenemos que trabajar el doble, 3,5 hacia adentro, 3,5 hacia afuera, 7, más 1 de costura para adentro, 8, 1 de costura para adentro, 9. Es decir, que vamos a trabajar una pretina de ancho de 9 centímetros, perdón que estoy trabajando, de 9 centímetros, y de largo la vamos a trabajar de la medida de la cintura, que son 60, más 2 de costura 62, más 4 centímetros que corresponden aproximadamente a el aletillón, serían 66 centímetros. Entonces trabajamos y cerramos nuestro rectángulo. Entonces tenemos 9 centímetros. ¿Por qué? Porque la pretina es de 3,5 por 2, ¿cierto? Más 2 de costura más los 4 del aletillón. Esto me da 7.
Bueno, espérenme, ya hacemos la cuenta. El largo, acá tengo contorno de cintura, perdón, aquí no son 4, aquí son únicamente, aquí es el ancho deseado de pretina por 2, 7, más los 2 de costura. Perdón, que acá me estaba confundiendo. Esto me da los 9 centímetros del ancho de la pretina. Y del largo de la pretina, entonces tenemos el contorno de la cintura más 2 de costura más los 4 del aletillón. Tenemos 60 más 2, 62 más 4, 66. Entonces tenemos la medida del largo, cerramos nuestro rectángulo y nuestro hilo de tela va en este sentido. La aletilla y el aletillón las podemos trabajar. El aletillón generalmente en adulto lo trabajamos de 4 a 5, este lo podemos trabajar de 4 trabajamos aproximadamente lo que tiene la altura de la cadera. En este caso vendría a ser, si yo tengo mi molde del delantero, yo puedo medir desde la cintura exactamente hasta donde empieza la curva. Entonces medimos, tenemos 16 centímetros, entonces lo podemos trabajar de 16 o 17 centímetros. Entonces tenemos 4 centímetros por 16. Este será nuestro aletillón. Perdón, nuestra aletilla. Y el aletillón lo trabajamos de la misma forma, pero lo hacemos con doblez, es decir, que no nos va a quedar de 4, sino que nos va a quedar de 8, es decir, trabajamos lo mismo, pero con el doble de ancho. Nuestro hilo de tela también en este sentido. Listo. Y ya tendríamos entonces delantero, posterior con costuras, pretina, ya tiene incluidas las costuras, aletilla y aletillón ya listos para el proceso de corte. Recordemos que nuestro molde debe tener el hilo de la tela, todos los moldes de tener el hilo de la tela, el nombre de la pieza, que sería en este caso delantero, cuántas veces va por 2, ¿cierto? Este es el pantalón infantil, le pueden colocar su nombre y la fecha. Entonces colocamos la fecha del día de hoy, 0902 del 21, y de la misma manera marcamos los demás moldes por 2, pantalón infantil, su nombre y la fecha. Así para con cada uno de los moldes, y aquí hemos finalizado nuestra base de pantalón infantil.